Buenos días. Yo quería compartir mi reflexión sobre lo que está pasando, sobre cómo estos políticos repugnantes e incompetentes han gestionado la Dana y lo que yo creo que estamos ante un estado fallido. Ante todo, mi más profundo pésame por todas las víctimas de la Dana. Este vídeo lo divido en dos. Uno es este y el otro, la continuación, es cómo el Bhagavad Gita, este libro hinduista de sabiduría, explica perfectamente el perfil de quien nos está gobernando. Decir que siento una repugnancia absoluta ante la ineptitud mostrada por estos políticos de todos los colores, que hayan tenido algún tipo o tengan de responsabilidad en las inundaciones de Valencia causadas por la Dana. El gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, es culpable directo de esta nefasta situación. A fecha de hoy, aún no ha declarado ningún estado de emergencia o de alarma, no lo entiendo. No ha convocado ninguna reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que permitiría canalizar medidas urgentes. Eso sí, cuando la gente moría ahogada en Valencia, decretó vía urgente y por la puerta trasera el famoso decreto sobre el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española. Asco y desesperación. El gobierno sigue sin solicitar el mecanismo europeo de protección civil, que permite enviar los servicios de urgencia de cualquier país europeo. Es curioso un vídeo que circula por las redes, del cual un bombero francés se queda perplejo porque es el primero en llegar. El presidente de El Salvador, el ministro de Exteriores francés, afirman que han ofrecido ayuda a España, pero ni se les ha respondido. Y mientras Marlaska investigando a los ultras de Paiporta. Asco y desesperación. Para colmo, Hacienda aplaza que no suspende el segundo cobro del IRPF de los afectados. Estás casi muriendo, te lo has perdido todo y has de seguir pagando impuestos. Todos aquellos autónomos que no puedan trabajar, y ahora miles, tendrán que seguir pagando sus cuotas de autónomos. Yo llevo 30 y pico años de autónomo y sé lo que es pagar cada mes una cuota de autónomos. ¿Dónde estás, María Jesús Montero? Asco y desesperación. El gobierno ha impedido o está impidiendo la movilización necesaria del ejército, por lo menos del máximo número de recursos. Nuestro ejército es uno de los mejores preparados del mundo en este tipo de catástrofes y es uno de los que más experiencia tienen en crisis humanitarias. Además, y no me cabe en la cabeza, no lo entiendo, la ministra Robles ha apartado al GEMAT, recordar que es el militar de más alto rango y es el principal asesor militar tanto del presidente de gobierno como de la ministra de Defensa. Además, sé, y de buena fuente, que hoy tenían que ir para Valencia varios centenares de soldados, pero a primera de la mañana se ha abortado la misión por órdenes de arriba. Los afectados están pidiendo más ejército, pero estos políticos no les están dejando ir. Y además, se mueren de ganas de ir porque esa es su misión, es ayudar a la gente. Pero en el terremoto de Marruecos en 24 horas ya estaban allí. Asco y desesperación. Los expertos, y entre ellos los agricultores, saben que las presas pueden minimizar estas catástrofes. Pero en España, entre 2021 y 2022, se derivaron un total de 256 presas y azudes, si lo que oyes. El 50% de todos los derribos que se han realizado en España. Puñetera Agenda 2030. Y ahora también sabemos, y sabemos muchísimas más cosas, que el Tribunal de Cuentas ya alertó antes de la Dana de irregularidades en contratación y falta de control en las cuencas hidrográficas. ¿Dónde estás, Teresa Rivera? Vergüenza y desesperación. Y a nivel autonómico, el presidente Mazón no ha estado a la altura. Ha sido un político gris y en una situación de máxima amenaza. Incluso ni se atrevió a destituir a su consejera Nuria Montes por aquellas nefastas e inhumanas declaraciones. Asco y desesperación. Pero también estoy seguro que hay cientos de políticos locales que se han dejado la piel. Creo que los afectados por la Dana coincidirán conmigo que estamos ante un Estado fallido, en donde el gobierno no ha sabido o querido proteger a sus ciudadanos. Ha sido la solidaridad y el sentido del deber de miles de voluntarios, bomberos, policías, guardias civiles, etcétera, miles de ciudadanos anónimos que han pisado el barro para ayudar. Recordar que la segunda parte de este análisis
sobre el hipócrita y cobarde Sánchez la voy a hacer en un segundo vídeo. Muchas gracias.